buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a esta presentación de Club Historiando. Gracias al auspicio de Agotur, que es la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, nos acompañan en vivo miembros del Club Historiando, mi persona Mayra Nina, Franklin Pacuri, Ahmed Velázquez, Mariela Mamani, Claudia Armas. En esta oportunidad vamos a presentar al doctor e historiador Joel Pinto Esquía. En el 2020, maestrando en Ciencias de la Educación, con mención Educación Superior en la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, candidato a licenciado en la carrera profesional de Historia por la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, título en trámite aún. En el 2017, bachiller en la carrera profesional de Historia por la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. En el 2016, capacitación por el Editorial Santillana en el mes de abril en el Colegio de Ciencias Divino Niño, Tiabaya, Arequipa. Y en el 2010, egresado de la carrera profesional de Historia por la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. En el 2020, fue docente de institución educativa Colegio Mariátegui, Humacollo, Arequipa. En Ciencias Sociales, todos de primero a quinto de secundaria. En el 2019 fue docente en la institución educativa primaria Gran Sabio Albert Einstein, Secocha, Camaná, en los cursos de Historia, Geografía y Economía. En el 2018 también fue docente del Gran Sabio Albert Einstein. En el 2017, obituario en memoria María de Rostorovsky, Tovar de Diez Canseco. En el 2012, reseña el libro de Deustúa José, El embrujo de la plata. Y en el 2020, ponente en el siglo XVI, Simposio Internacional de Estudiantes de Historia, Congreso Nacional de Historia. Y en el 2020, ponente en el 9º Congreso Nacional de Historia con el tema entre la instalación del Congreso y la irrupción de Ribagüero como presidente del Perú en 1823. En el 2014, expositor en la cultura del agua y el patrimonio ancestral histórico. Y en el 2013, expositor en la cultura del agua y el patrimonio ancestral histórico en Tacna en el mes de septiembre sobre la cuenca hidrográfica Llocumbi-Capri. Le voy a dar pase a Franklin Pacuri. Bien, amigos, creo que estamos teniendo problemas con el audio del presidente. Entonces, a continuación vamos a dar la palabra a la licenciada Claudia Armas para que nos haga unos comentarios iniciales. Adelante, Claudia. ¿Se me escucha, verdad? Adelante, sí, te escuchamos. Sí, bueno, dando unos primeros comentarios. Bueno, la presente presentación trata pues de desentrañar información acerca del sistema de registro de los quipus, ¿no? Que representa pues en la actualidad una controversia muy grande. Unos dicen que fue un sistema comunicativo, otros de registro, de administración, una manera de almacenar ciertas narraciones o añoranzas incas, por ejemplo el famoso quipu que con alegoría a Tupac Yupanqui, etcétera. Y bueno, entonces hasta el día de hoy esto sigue siendo un tema sumamente controversial y enriquecedor a través del tiempo, ¿no? Asimismo, pues, con esta presente investigación, estamos abiertos a todo tipo de preguntas, consultas, toda especie de debates que puedan aportar y nutrir la enseñanza de este tema, ¿no? En cuanto a amplificar el conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la siguiente ponencia va a hablar sobre todo de aspectos básicos como muy complejos acerca de qué es un quipu, cuáles son sus principales funciones, quiénes eran los quipucamayocs y qué se narraba en cada uno de ellos, cómo se descifran los estudios acerca de los quipus, cuáles eran sus características, finalmente pues algunas conclusiones del trabajo. Bueno, yo estuve revisando algunas informaciones acerca de los quipus y bueno, como ya se ha mencionado, eran utilizados como una herramienta administrativa, matemática, por así decirlo. Dependía también, por lo que he podido visualizar, del número de nudos, ¿no? La cantidad de cordones, de nudos,
Los colores también eran importantes, ¿no? Para diferenciar cada categoría. Había una jerarquización de cada uno de ellos, ¿no? Y eso es lo complejo de este asunto, ¿no? Por ejemplo, son famosos los quipus de Huánuco, ¿no? También, pues, aparte de lo administrativo y de toda esta jerarquización, se ha tratado de hablar sobre que estos quipus también contienen textos históricos, ¿no? Y esto es un tema sumamente complejo. Algunos investigadores han dicho que esto no fue así, otros que sí, pero que la información que contiene no ha sido tan amplia, sino más específica y donde se trata directamente puntos puntuales, cosas puntuales, ¿no? Bueno, por ejemplo, se ha transmitido información de muchos cronistas, por ejemplo, Ciesa de León, ¿no? Quien menciona que escogía pues unos 3 o 4 ancianos que eran experimentados en todo el Tahuantinsuyo y a ellos se les dota de esta memoria, ¿no? Esta memoria que tendrían que representar en los quipus, recordar lo acontecido, cosas puntuales en algún dirigente provincial o en algunos incas, ¿no? También se menciona que también se recuerda canciones conmemorativas, alegorías conmemorativas, ¿no? A su vez también John Rose, si no me equivoco, en su artículo Provenza, los incas, nietos de conquistadores, también trata de mostrar una supuesta traducción de un quipu, ¿no? Que se llamaría Memoria de Provincias, que hablaría, por ejemplo, este quipu hablaría de todas las provincias conquistadas por Tupac Yupanqui, ¿no? Entonces, este es un tema sumamente complejo. También se ha dicho que conjuntamente a ellos la utilización de la yupana, ¿no? Para emprender muchos más cálculos. Así que todo este tema es sumamente controversial y sumamente interesante. Así que, bueno, damos paso entonces a que el investigador nos pueda hablar un poco más. Gracias. Muchas gracias. Más bien, estoy muy agradecido por la invitación que me hace el Club Historiando, asimismo a Agotur, para poder presentar mi pequeña contribución, dicho sea de paso, que tiene un poco de historia, ¿no? En realidad, ya más o menos por el año 2005, miren ustedes cómo ha pasado el tiempo, estaba en un proyecto de investigación con un par de amigos también de la universidad, de la Escuela Profesional de Historia, de la UNSA, ¿no? Y en donde nosotros en primera instancia queríamos esbozar lo que vendría a ser una historia de la contabilidad, ¿no? Entonces, dicho esto, y también por supuesto agradeciendo infinitamente, encarecidamente, yo diría, a Carlos González Rimache y a su presidente, como bien lo han dicho ustedes, Franklin Pacuri Centeno, ¿no? Y por supuesto a todos los que acompañan aquí, a Ahmed, bueno, ¿no? Y a las señoritas que, bueno, que me han antecedido también, por supuesto, y que dicho sea paso, ha hecho un pequeño bosquejo, en realidad, de lo que vendría a hablar el día de hoy, ¿no? En fin, lo que estaba diciendo es lo siguiente, ¿no? Que, bueno, esto parte de un pequeño proyecto que estábamos haciendo sobre la historia de la contabilidad, ¿no? En primera instancia, la contabilidad prehispánica, por supuesto, ¿no? Estábamos haciendo un poco sobre los megalitos de Chavín, ¿no? Los pallares Mochica, ¿no? Las quilcas, las taptanas, las yupanas, como bien lo han esposado, y también lo que viene a ser los quipus. En ese sentido, entonces, yo me permito trabajar solamente el espacio de los quipus, porque imagínense, este es un tema amplio y aún así, estando en este tema, todavía hay ciertas controversias hasta el día de hoy. Y es más, todavía creo que no salimos de ese atajo, y más todavía cuando se trata de un tema como estos, y que es muy importante, no solo de nuestros antepasados, sino también, por supuesto, para proyectar, ¿no?, en el presente. Y bienvenidas también las nuevas contribuciones que simplemente van a enriquecer todo ese trabajo que está en plena construcción, ¿no? Entonces, ahora sí, más bien, un momentito, voy a compartir pantalla para proyectar un par de imágenes y algunas cosas que seguramente iremos conversando en esta charla en esta noche, ¿ok? Más bien sí, a ver, voy a ver, creo que regresé, a ver dónde estamos. Listo. ¿Se ve las diapositivas? Quisiera más bien que me confirmen. Sí, listo. así es, lo vemos. Muy bien, muchas gracias. Más bien,
mis estimados amigos, entonces estamos presentando, como bien dicen ahí, la conferencia el día de hoy, los quipus, sistema de registro o una escritura. Espero que al final saquemos algunas conclusiones muy, muy importantes. ¿Ok? Entonces, ahí está el tema. Bueno, a ver, esto ya está listo. Entramos en calor. La pregunta básica que nosotros debemos saber, ¿qué cosa en realidad es un quipu? En realidad, en palabras de Diego González Holguín, que él dice justamente que esta en la lengua quechua simplemente significa nudo, cuenta por todos, nudos. Eso es lo que dice Diego González de Holguín. Pero claro, hay más conceptos que van a dar justamente en relación al quipu. Por ejemplo, ¿qué decía allá por entonces uno de los hermanos del conquistador, por ejemplo, Hernando Pizarro? ¿Qué dice él, por ejemplo? Cuentan por unos nudos en cuerdas lo que cada cacique ha traído. Cuando nos habrían de traer algunas cargas de leña, u oveja, o maíz, o chicha, ¿no? Quitaban de los nudos de los que tenían a cargo e anudábanlos en otra parte. De esta manera que todo tiene que muy gran cuenta y razón. Muy bien. Entonces ya estamos teniendo una idea, es más caracterizando un poquito lo que vendría a ser los quipus, ¿sí? Ahora, obviamente uno de los estudiosos más importantes que también hace alusión a los quipus vendría a ser, ¿no? Guillermo Presco, ¿no? Justamente este estudioso muy importante que viene justamente a retratarnos gran parte de la conquista, por supuesto, del Perú, ¿no? La historia de la conquista, dice lo siguiente, ¿no? El quipu era una cuerda de 2 pies de largo, compuesta de 2 hilos de diferentes colores, fuertemente retorcidos y entrelazados, ¿no? De la cual salía una multitud de hilos más pequeños en forma de franja. Los hilos eran diferentes colores y había en ellos muchos nudos, y efectivamente la palabra quipu significa nudo. Entonces, como ven, estamos ya consolidando el término. Yo todavía he seguido insistiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a una de las estudiosas más importantes, creo yo, en cuanto a la historia del Tahuantinsuyo, ¿no? Que me imagino todo peruano debe leer, y me imagino también trasciende las fronteras, ¿no? Este es uno de los libros más vendidos y que, dicho sea de paso, ustedes también deben ser. Es más, yo creo que por ahí incluso escuché en una de las charlas de las que incluso estoy participando sobre historia crítica de Jorge Arroyo, ¿no? Y que decía muy importante que incluso se debía instaurar como plan lector en las aulas, ¿no? Porque justamente ahí nos dan a conocer todos los prolegómenos que tienen que ver en relación al imperio de los incas, claro, por supuesto, ¿no? Creo que es uno de los libros más citados, ¿no? Incluso creo que después Waldemar Espinosa Soriano también, ¿no? Por ejemplo, la destrucción del imperio de los incas, los modos de producción en el imperio de los incas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué decía María Rostorowski? En realidad, cabe señalar que en los quipus solo se anudaban los resultados de las operaciones matemáticas realizadas anteriormente en los ábacos o yupanas, ¿no? Los ábacos podían ser de piedra tallada o de barro, ¿no? Es decir, ahí ya más o menos nos están categorizando para justamente, ¿no? Tratando de entender un poco sobre esto. ¿Qué más? Ambos tenían casilleros que correspondían a las unidades decimales y se contaba con la ayuda de piedrecitas o granos de maíz. Muy bien, seguimos. Los quipus formaban un sistema mnemotécnico mediante el cual se registraba la información necesaria. Evidentemente podía tratarse de noticias censales, de montos de productos y de subsistencias conservadas en los depósitos estatales. Los cronistas mencionan también quipus con noticias históricas, pero no se ha descubierto aún cómo funcionaban en realidad, ¿no? Es lo que dice María Rostorowski, ¿no? Terminemos con esta parte. Ella dice, en el Incario, personal especializado manejaba las cuerdas y el quipu camayo mayor tenía a su cargo las cuerdas de toda una región o suyo. Los quipus, se siguen usando como instrumentos mnemotécnicos en los poblados indígenas, donde sirven para registrar los productos de las cosechas y los animales de las comunidades. Muy bien.
Entonces, eso nos ha permitido un poquito conocer, y acá todavía estoy insistiendo, perdónenme. Y uno de ellos, por ejemplo, Pedro Cieza de León. Miren ustedes, aquí también tenemos, y ya para justamente ir terminando de consolidar este término, ¿no? Justamente en el año 1553, ¿no? Pedro Cieza de León, ¿no? Entonces dice, ¿no? Y esto fue los quipus, ¿no? Que son ramales grandes de cuerdas amarradas, y los que desató eran contadores y entendían el guarismo de esos nudos. Es decir, los contadores hacen alusión a los quipucamayos, que algo de ello vamos a hablar más adelante. Daban por ello razón de los gastos que se habían hecho o de otras cosas que hubiesen pasado de muchos años atrás. Y en estos nudos contaban de 1 hasta 10, de 10 hasta 100 y de 100 hasta 1000. Y en uno de esos ramales está la cuenta de lo uno y en otro del otro, ¿no? Lo del otro. De tal manera que para nosotros es una cuenta donosa y ciega. Y para ellos singular. En cada cabeza de provincia había contadores a quienes llamaban quipos camayos. Y por esos nudos tenían la cuenta y razón de lo que habían de tributar lo que estaban en aquel distrito desde La Plata, oro, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que decía Pedro Cieza de León. Estamos hablando ya del año 1553, ¿no? Posterior justamente a la conquista, ¿sí? Ahora bien, entonces, ya la última parte de acá de lo que es el quipu, alguna versión ya, digamos, más reciente, ¿no? Tenemos a Gary Burton y Carrie Bresain, que señala que los quipus en realidad son una variedad de estructuras, ¿no? O construcciones compuestas por fibras de algodón o lana de camélido hiladas y torcidas, ¿no? Los quipus pueden ser distinguidos de otras construcciones de cordeles por su estructura ramificada y jerárquica, ¿no? Ahora bien, la mayoría de ellos también incluye la utilización de nudos para transmitir significados, además de un formato estructural que puede incluir patrones cromáticos y o espaciales. ¿Ve? Como pueden ver, hemos terminado esta primera parte, lo que vendría a ser, ¿no? Que es un quipu en realidad, ¿no? Entonces, aquí más bien estamos mostrando, a ver, perdón, si no me pasé, algunas imágenes, no sé si retrocedí, ahí está. Ahí lo tenemos, algunas imágenes de quipus, ¿no? Justamente estas imágenes las he tomado más bien, justamente hay un evento que se está llevando a cabo en el Mali, ¿no? En Lima, ¿no? Incluso van a continuar algunas charlas más, justamente por la importancia de los quipus y las nuevas investigaciones que justamente normalmente están saliendo desde el punto de vista, o mejor dicho, contribuciones desde la antropología, ¿no? Entonces, esas imágenes más bien sí las he tomado de ahí. Sí, entonces, sigamos. Ahora sí, más bien entramos a lo que vendría a ser cuáles son las funciones de los quipus, ¿no? En realidad, qué cosa, para qué sirven, ¿no? En realidad, en este punto, en realidad, evidentemente, se ha especulado mucho sobre las posibles funciones de los quipus. Se ha hablado, es más, de quipus estadísticos y de los históricos, ¿no? Es más, incluso ahora se habla incluso de un tipo de quipus narrativos, ¿no? En realidad, estos últimos se relacionan con la teoría de la escritura Inca, ¿ok? Y de la escritura en quilcas, que más o menos hablaremos brevemente más adelante, ¿no? Ahora bien, la estadística por medio de los quipus servía para registrar el movimiento demográfico. Eso es más que evidente, obviamente, según Sarmiento de Gamboa, ¿no? Ahora, cada provincia al fin de año mandaba sentar en los quipus por la cuenta de sus nudos todos los hombres que habían muerto en aquella, ¿no? Y por consiguiente los que habían nacido, y por principio del año que entraba venían con los quipus al Cusco. Muy bien, esta es una cita que estoy utilizando para tratar de justamente explicar un poco sobre las funciones de los quipus. Evidentemente también debemos decir que la estadística, ¿no? de la población se completaba
con la estadística de la producción de lo que se recogía en los depósitos del Inca, ¿no? Entonces, como en muchas ocasiones, ¿no? El Inca acudía en vía asistencial a muchos ayllus con estos depósitos, ¿no? O para completar los tributos. Bodin, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, afirma que la producción y el consumo estaban perfectamente regulados, ¿no? En el Tahuantinsuyo, ¿sí? No por un mecanismo de precios como pasaría evidentemente en una organización actual o por las largas de la oferta y la demanda, ¿no? Sino por la forma más simplista, ¿sí? Entonces, esto es en la estadística de la población y de la producción, ¿no? Entonces, así el imperio de los incas, debemos decir, presenta un acabado increíble ejemplo de realidad de Estado, quizás discutible en cierto punto, ¿no? De lo que menciona acá, socialista, ¿no? Entonces, quizás es un poco controversial también, ¿no? Al menos en este aspecto, digamos, muy importante, ¿no? Como podemos ir avanzando, ¿sí? También, asimismo, debemos decir que los quipus bastaban para todas las necesidades herméticas de los antiguos peruanos, ¿sí? No podían representar, por supuesto, la multitud de ideas e imágenes que expresa la escritura, ¿no? Sin embargo, aún para esto, la invención no dejaba de tener su uso, ¿sí? Porque además de la representación directa de objetos sencillos y aún de ideas, ¿no? Abstractas, ¿no? Dentro de un corto límite como, ¿no? Era un poderoso auxilio para la memoria por medio de la asociación. Sí, entonces el nudo o el color peculiar indicaban de este modo lo que podía representar, perdón, como dice un antiguo escritor. Entonces, como estamos viendo, quizás para ir ya ¿no? Complementando, y justo como pueden apreciar muy bien ustedes en pantalla, ¿no? Ahí de manera, por supuesto, resumida, ¿no? Las funciones de los quipus: informar, almacenar, transmitir y contabilizar. Es decir, todo lo que existe en la vastedad, por supuesto, del imperio de los incas, ¿no? Acuérdense que en todas las sociedades antiguas, ¿no? Desde los imperios más importantes, llámese, pues, por supuesto, Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, tenían que tener no solo un sistema, ¿no? De conexiones, de caminos, sino también un sistema que permita registrar todo lo que tienen, ¿no? Y en ese sentido es muy importante en el caso peruano antiguo, ¿no? Del imperio de los incas, el famoso sistema, ¿no? De caminos, el Capajñao. Es muy importante, sí, relacionarlos también. ¿Por qué? Porque nos permiten también asimismo justamente presentar un poquito después, por supuesto, a los Quipucamayocs, ¿no? Que vendrían a ser justamente los maestros, aquellas personas preparadas, ¿no? En tal sentido, entonces, justamente aquí presentamos algunas primeras referencias de lo que vendría a ser justamente la información de estos quipus, ¿no? En realidad, ya para el año 1533, que justamente lo usamos hace un momento, tenemos la presencia de Hernando Pizarro, ¿no? Pueden ver, por supuesto, también la imagen, ¿no? Del mapa del Tahuantinsuyo, ¿sí? Tenemos también para el año 1553, como también lo mencioné hace un momento, a Cieza de León, ¿sí? Asimismo, ya para el año 1570 tenemos ya la presencia ya del virrey Toledo, ¿ok? ¿No? Estamos resumiendo, por supuesto, esta parte de las referencias en torno a los quipus, ¿sí? Y después tenemos en el año 1590, quizás uno de los más renombrados, los más conocidos, a Huamán Poma de Ayala, ¿no? Entonces, y que por cierto, es el que finalmente, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta, y es más, creo que nuestro amigo Franklin lo tiene incluso en el WhatsApp, ¿no? Con el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Que es prácticamente una lectura obligada de nuestros antepasados, con todas sus concomitancias, características,
y entramados que nos van a permitir conocer de cerca uno de los tantos aspectos que tiene y que tuvo, mejor dicho, el fenecido imperio de los incas, que estamos en esta noche conversando con todos aquí los presentes vía Facebook Live, ¿no? Ahora bien, entonces justamente entramos al punto, digamos, de los que tienen que ver y están relacionados a los quipus, vendría a ser los quipucamayos, ¿no? ¿Qué contaban estos señores? En realidad, un breve repaso, quizás para poder saber quiénes tratan o qué estudiosos han podido hablar sobre los quipucamayos. Es evidente, ¿no? Creo que la mayoría conoce el aporte del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Ya por el año, si no me estoy equivocando, 1609, ¿sí? Entonces es uno de los primeros que va a tocar justamente esta parte. También tenemos al padre Bernabé Cobo, ¿no? Mediados más o menos del siglo XVII, el año 1653, ¿no? Asimismo, también tenemos a Martín de Murúa, ¿no? Estamos hablando en la Historia General del Perú del año 1590, si es que no está fallándome la memoria. También tenemos a González de Holguín, que ya lo dijimos en gramática, el año 1607, ¿no? Y el reconocido hace un momento, Guamán Poma de Ayala, en el año 1615. Ahora bien, entonces, si ya más o menos dimos una revisión rápida de lo que hablan los quipucamayos, entonces, ¿qué contaba? En realidad, todo, ¿no? Censos de población, cuánta gente había, ¿no? Las más óptimas, los que están próximos a tributar, en fin, ¿no? Todo en realidad, ¿no? Cultivos, ganados y alimentos, como proyectamos acá en pantalla. Los guerreros, los más aptos, por supuesto, armamentos, cuánto hay, las cantidades, ¿no? Tributos, ingresos, los gastos. Asimismo, cosas también de la vida cotidiana, ¿no? La vestimenta, olla, leña, tinajas, chicha y coca. Asimismo, que no sea una cuestión, ¿no?, que no se tome en cuenta, al contrario, los enfermos también vienen a ser contabilizados, ¿no? O como se dice muy bien en este sistema de registro, ¿sí? También el personal de las minas, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos acá presente, ¿sí? Bueno, estoy agradeciendo acá también, me están escribiendo acá. Muy bien, entonces, esto debemos tenerlos en cuenta. Hay más cosas, por supuesto, ¿no? Los solteros, los casados, los viudos, tienen ustedes todas las características que vendrían a ser los nacimientos, defunciones, oro, plata, los gastos por familia y comunidad, ¿no? Creo que hay un libro muy, muy importante que recuerdo haber visto hace mucho tiempo atrás, creo que casi muy poco de circulación en el Perú, justamente uno de los libros de Valdemar Espinosa Soriano, ¿no? Acuérdense, son 2 tomos, ahorita se me va el nombrecito, de transacciones, me parece que es, no sé si por acá, a ver, permítame unos segundos, ¿no? Por aquí, ¿no? Que justamente nos habla de ese sistema, no solo de comunicaciones, sino también uno de los aspectos más importantes que permiten conocer. El libro y que si viene en 2 tomos, artesanos, transacciones, monedas y formas de pago en el mundo andino, ¿no? Siglos XV y XVI. 2 tomos también de Valdemar Espinosa Soriano, que debe ser también para aquellos interesados de esta parte, ¿no? Conocer algunos de estos aspectos y la forma como ellos, ¿no?, se comunicaban y esas transacciones que existían en esta parte, ¿no?, del imperio de los incas, y es más todavía con los antecedentes de los otros grupos hegemónicos que fueron conquistando los incas, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy importante también conocerlo. Asimismo, ¿no?, ahí tenemos una imagen de un quipucamayo. Bueno, yo sé que hay unas mejores imágenes. Entonces, pasamos a esta parte que vendría a ser descifrando los quipus. En realidad es una cuestión problemática el día de hoy, ¿no? Entonces, es más, creo que yo tengo la sensación
que al final los que me están escuchando, que por cierto con mucha prontitud me preguntaron por el tema, quieren conocer más a fondo sobre estos quipus, pero seguramente aquí entra a tallar no solo los aportes en primera instancia de los antropólogos, ¿no? Sino también de los historiadores y los arqueólogos, ¿no? Una cosa que es muy, muy importante, por ejemplo, yo recuerdo a Anne, la francesa, me parece, si no me estoy equivocando, Anne-Marie Hockenheim, ¿no? Iconografía mochica, ¿no? Entonces ya de por sí hay estudios que justamente nos introducen en esta parte del mundo prehispánico, ¿no? Entonces, también tenemos a Ton Suidema, justamente cuando él habla de los calendarios en quipus, ¿no? En esa forma, ese sentido. También tenemos a Juan Ocio, ¿no? A Gary Burton, John Murra, Tristan Platt, Carrie Bressain, ¿no? En esto estamos hablando desde el punto de vista de los antropólogos. Bueno, de la historia o de los historiadores propiamente dichos que recordemos, tenemos al recordado Raúl Porras Barrenechea, bueno, más que historiadora, que yo creo que es etnohistoriadora, María Rostorovsky, ¿no? Valdemar Espinosa, Carmen Arellano, Curátula y de la Puente, ¿no? Que ellos prácticamente ellos se enfocan más en el aspecto colonial, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿y los arqueólogos? Bueno, por lo que recordamos, tenemos a Julio César Tello, ¿no? Después tenemos a Elmo León. En fin, quizás los estudios nos ha permitido que conocer ciertos aspectos, cada uno por sus áreas, ¿no? Digamos, o por su forma de cómo lo han ido enfocando, ¿no? Es decir, creo yo que uno de los aspectos más relevantes vendría a ser que trabajen en conjunto, ¿no? Eso creo que va a ayudar bastante, ¿no? Para tener un estudio más serio. Es más, y también es muy importante la multidisciplinaridad, ¿no? Entonces, en conjunción, trabajar en equipo y eso va a permitir, digamos, unos estudios más ricos en relación a los quipus, ¿no? Ahora, descifrando los quipus, me voy a referir específicamente a dos personajes, ¿no? Carlos Radicati y William Burns, ¿no? O Burns, ¿no? El primero de los nombrados, Carlos Radicati, di Primiglio, en realidad él más ha hecho toda una tipología de los quipus, ¿no? Es autor, por supuesto, de la teoría de las taptanas, ¿no? Que evolucionaron en yupanas y de esta surgió justamente, él dice, el quipu, es decir, dice, ¿no? Las yupanas eran la calculadora y los quipus, los libros de contabilidad, ¿no? O el sistema contable de ese entonces, ¿sí? Que se archivaban para posteriormente ser utilizados cuando la administración inca lo necesitara, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ahora bien, admite también la existencia de quipus numéricos y de quipus extranuméricos, ¿no? Entonces ahí vamos haciendo una distinción, ¿sí? Los quipus numéricos servían para el cálculo y los segundos para expresar ideas, ojo, ideas asociadas a ideas que se representaban con colores y diferentes materiales al interior de las hebras del quipu, ¿no? Entonces, vamos tomando apuntes ahí, ¿no? Ahora, esto último, según un sistema o código que relacionaba cada color o combinación de ellos con un objeto en particular. Hasta ahí el quipu es un sistema de cálculo y que expresa ideas gracias a un sistema mnemotécnico de uso cotidiano. Pero nos estamos quedando ahí que esta parte, ¿no? Como pueden muy bien apreciar, ¿no? Es uno de los aspectos que al final seguramente voy a responder, ¿no? A ver, entonces, de lo que dije, de la taptana, la yupana y el quipu, acá tenemos algunas imágenes que son muy importantes, ¿no? A ver si por acá mi puntero activo. Bueno, acá ven ustedes una especie de calculadora andina. Esta es una taptana. Acá ven una yupana que tranquilamente puede ser de madera o de piedra, ¿no? Sí, y por supuesto acá el quipu, ¿sí? Seguimos descifrando estos quipus. En esta parte tenemos a William Barnes Glynn, justamente uno de los estudiosos que tiene
a unos cuantos libros en cuanto al legado de los amautas, ¿no? Uno, después tiene la decodificación de los quipus, asimismo tiene uno de los libros que habla sobre los quipus como escritura fonética de los incas, ¿sí? Bien, ¿qué dice él? En realidad dice para quien no solo los quipus son un sistema mnemotécnico, sino también un sistema de escritura. En este sentido, yo recuerdo muy bien que ya años muy anteriores, Victoria de la Jara había anunciado justamente esta parte de un tipo, sistema de escritura a los quipus. Pero ¿qué pasaba en ese entonces? ¿Cómo la tildaron? ¿No? Prácticamente la tildaron como de loca, no sé, en fin, no quiero expresarme en otros términos, pero sí la tildaron pues como una radical, ¿no? O sea que en esos aspectos, ¿cómo va a pensar que es eso, no? Claro, porque el mundo europeo y todo lo demás no va a aceptar ello, ¿no? Asimismo debemos tener en cuenta que para Europa, ¿no? Pues es más que evidente que existe una raíz indoeuropea, pero acá más bien vendría a ser una especie de una raíz ideográfica, ¿no? Y eso más bien podría acercarnos más a lo que queremos, ¿no? En realidad, claro, yo sé que me he metido en un espacio donde seguramente tendría que nutrirme de algunos aspectos y seguramente algunos estudios que todavía faltan, ¿no? En realidad, incluso como si algunos de ustedes han visto las contribuciones y las charlas en el Mali, y están ahí, ¿no? Están todavía con algunas impresiones y algunos estudios, algunas cosas relevantes que están saliendo, algunas características, pero que todavía nos falta, ¿no? Seguimos. En realidad, William Burns Glynn dice, ¿no? Que aparte de, por cierto, ser un sistema de escritura, que en su proceso de desciframiento ha alcanzado algunos logros importantes, basándose también en la decodificación de las quilcas. Y si es así, entonces, por lo que yo recuerde, bueno, porque a veces la memoria es frágil, en cuanto a las quilcas, uno de los estudiosos quizás que habla sobre esta vendría a ser Jan Seminsky, ¿no? Que tiene un libro, me parece que es del año 2016, que acá ha salido acá en Arequipa Ediciones El Lector, que dice con pregunta, ¿no? Modo de pregunta, ¿no? ¿Qué sabemos de las quilcas bajo el gobierno del Inca? Entonces, ese vendría a ser una de las contribuciones, ¿no? También acuérdense ya a años, muy años atrás, a Raúl Porras Barnechea, ¿no? Cuando hablaba de los quipus y quilca, ¿no? Y así, incluso seguramente vamos a encontrar algunos otros aportes en relación a esto, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Sobre descifrando los quipus en versión de estos dos autores, ¿no? Carlos Radicati di Primiglio y William Burns Glynn, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos que es muy importante tener en cuenta vendría a ser, entonces, ¿cuáles son las características de estos quipus? Bueno, en realidad son varios, ¿no? Iremos enunciándolos uno por uno, ¿no? Bueno, al menos los más importantes, eh, eh, los más relevantes, que es lo que quise decir, sobre esta, ¿no? Como pueden ver, los quipus constan de una cuerda de unos 4 o 5 milímetros de diámetro, de la cual cuelgan, como pueden apreciar acá en pantalla, están colgando de manera vertical, en otro, acá como pueden ver, de otra cuerda horizontal más gruesa, ¿sí? Con flecos, cuerdecitas más pequeñas, 2 o 3 milímetros, en la que se distinguen nudos. Claro, por supuesto, acá pueden apreciar ustedes los nudos, ¿no? O los diversos nudos. Y acá, por supuesto, pende otra cuerda subsidiaria, ¿no? O secundaria, como pueden apreciar en pantalla, ¿sí? Entonces, asimismo, vamos a seguir comentando estas características de los quipus, ¿no? El material empleado, por supuesto, era normalmente de algodón, ¿no? Seguido también de lana de alpaca o de llama, y según los cronistas y este estudioso Radicati, también los había de maguey, ¿no? O maguey, como dicen, ¿no? Entonces, dadas las circunstancias que después de la conquista de los incas, ¿no? Por los españoles,
Entonces debemos hacer una cápita acá, ¿no? Entonces estos quipus de los más relevantes seguramente que se debieron o se deberían haber encontrado en la circunferencia del Cusco, la mayor parte pues han sido quemados, ¿no? Acuérdense ustedes cuando ya viene el virrey Toledo, prácticamente manda a desaparecer todos ellos, y los más importantes o los que han quedado más pertenecen a la zona de la costa, ¿no? Entonces creo yo que ese es otro de los aspectos de los cuales no nos permiten dilucidar algunos aspectos que son importantes y que vendrían a ser para nosotros este sistema de escritura que nosotros tratamos y estamos en ese camino de descubrir, ¿no? Porque así, a ciencia cierta, todavía los avances están ahí, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Perdón. Muy bien. Entonces, sigamos con lo que vendría a ser las características de estos quipus, ¿no? Las cuerdas, dice, nunca son trenzadas, ojo, son retorcidas hacia la derecha, ¿no? Pero acá pueden ver esta imagen, aunque a veces, hay que hacer la aclaración también, hay un cierto retorcido hacia la izquierda, ¿no? Evidentemente, esta longitud varía para la cuerda principal, es decir, la que tenemos hacia aquí, de 3/4 de vara, como dice, por ejemplo, en este caso, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Bien, sigamos con las características, ¿sí? Bien, acá, bueno, ya, en fin, ya tenemos una de las imágenes, ¿no? Que pertenece a una de las colecciones privadas de, ¿no? Gary Hurton, si no me estoy equivocando. También vendría a ser uno de los quipus 87, si no me estoy equivocando, ¿no? ¿Qué dice en esta parte? Dice, el número de cuerdas es también diferente, existiendo ejemplares de unos cuantos cordeles solamente, mientras que otros tienen varios centenares, ¿no? La manera más común de unir las colgantes a la transversal es mediante un lazo en forma de nudo corredizo que, debidamente ajustado, la sujeta en el lugar requerido. Por lo que pude ver, creo que uno de los quipus más largos, creo que pertenecen a Arica, ¿no? Creo que dicen que había más o menos un aproximado de 1500 cuerdas subsidiarias. Imagínense ustedes la vastedad de lo que estamos hablando de estos nudos, ¿no? Entonces, algo de lo que justamente lo que estamos mostrando, ¿no? Quizás mucho más, ¿no? Si seguimos con estas características de los quipus, ¿no? Entonces, dice, además de las cuerdas colgantes, muchos quipus presentan otras que han sido denominadas auxiliares o subsidiarias, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá varias de ellas que cuelgan, perdón, de la cuerda principal o del nudo principal, o sí, de la cuerda principal. Hay algunas que nacen por aquí, ¿no? Esas son las famosas subsidiarias y con sus diferentes características, nudos, formas, colores, en fin, ¿no? Que eso hacen la diferencia. Ahora bien, una cosa que sí debemos aclarar es que, por ejemplo, en el caso de Valdemar Espinosa Soriano, en su libro Los Incas, él decía que habían distintos quipucamayos, ¿no? Es decir, un quipucamayo quizás de la parte central y el otro, digamos, de la parte del norte y las diferentes partes del Tahuantinsuyo. Entonces habrían para él diferentes tipos de quipus, ¿no? Esto creo que ya, creo que los estamos superando. En realidad, había un sistema estandarizado de señores quipucamayos, ¿no? Porque si no, no tendría sentido de que alguien explicara de una manera y el otro de otra manera, ¿no? Entonces creo yo que esto incluso pasaban, creo que años, 4 o 5 años me parece, para poder estudiar y solamente eran personas sabias que podían contabilizar, registrar y todo lo que hemos dicho hace un momento sobre estos quipus, ¿no? Sí, como pueden ver también dice en las cuerdas subsidiarias se repararon los cronistas que la definieron como hijuelas de las otras, ¿sí? Muy bien. Vamos acabando esta parte porque es evidentemente extenso de las características de los quipus. Dice, los hilos colgantes eran de 2 o 3 cabos y variaban en longitud y en número de pocos a muchos. La dirección de los colgantes era hacia abajo, ¿no? Hay ejemplares con cuerdas aisladas dispuestas hacia arriba, ¿no? Es decir,
en realidad al contrario, ¿no? Entonces, ahí también para tener en cuenta de la vastedad de los quipus, ¿no? Que eso también es uno de los elementos más importantes, ¿no? Ahora, seguramente ustedes se han preguntado, pero he hablado de los quipus Camayones, he dicho incluso algunos estudiosos. En cuanto a los quipus, sí, pues también se repite acá Ciza de León, Martín de Murúa, Cabello de Balboa, Garcilaso de la Vega, La Calancha, ¿no? Blas Valera, Montesinos, Fray Laureano de la Cruz, Esquivel y Navia, en fin, ¿no? Varios estudiosos que se relacionan a ver y explicarnos, ¿no? Primigeniamente sobre los quipus, obviamente, estamos hablando, ¿sí? Y es más, y las formas y todo eso, ¿no? Ahora, después tenemos una de las otras características, raramente las colgantes ocupan toda la cuerda transversal, sino que partiendo de uno de sus extremos, aquel en que se encuentra el ojalillo, que se formó al retorcerlas, se prolongan a lo largo de su extensión, sin llegar casi nunca al otro extremo donde está el nudo que tiene el retorcido, ¿no? Entonces, ese es otra de las características más importantes que vendrían a ser para los quipus. Asimismo, decimos lo siguiente, ¿no? Los nudos aparecen a veces en la cuerda principal, pero lo más corriente, o sea, lo más común, es que encuentren en las cuerdas colgantes, inclusive las que van hacia arriba, como dije hace un momento, y también en las subsidiarias. Los nudos que hasta ahora han sido señalados son el simple, que ahorita lo vamos a ver en una imagen, que es el nudo normal, llamado comúnmente nudo de dedal, dice, ¿no? En segundo lugar, tenemos acá, como pueden ver, el flamenco, que ha sido denominado también nudo doble o nudo en 8. Ahorita lo vemos. Porque parece ser como dos nudos en uno o representar, ¿no? Mediante la trayectoria que sigue la cuerda al confeccionarlo, la cifra 8. Y la última, en tercer lugar, el compuesto, que Garcilaso define como, ¿no? Cito, a manera de los nudos que se da en el cordón de San Francisco, ¿no? Fin de cita. Y que está formado por vueltas de la cuerda en forma de espirales que van de 2 a 9. Y como para que tengan una idea más clara de lo que estamos hablando, aquí lo presentamos. Yo creo que la imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? El nudo flamenco, acá pueden ver ustedes, ¿no? Incluso representando el número 1. Acá tenemos el nudo compuesto, que representaban los números del 2 al 9, según las vueltas, como pueden ver, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Y es el número 3, ¿sí? Y si hay más, y en fin, ¿no? Según sea el caso. Y acá tenemos un nudo simple, ¿no? Que esta más que todo servía para representar decenas, centenas, millares, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y acá seguramente algunos están tratando de esbozar la pregunta del millón. Y el cero, pues el cero no existía, ¿no? En ese entonces, tanto en los quipus, ni tampoco en otros sistemas contables en ese entonces, ¿no? Entonces, quizás un poco para dar a conocer uno de algunas interrogantes que seguramente algunos se hacen, ¿no? Después presentamos lo que vendría a ser la decodificación de quipus, ¿no? En realidad, cómo ha avanzado el día de hoy estos estudios, ¿no? Entonces, por lo que he visto, uno de las estudiosas que has estado frecuentemente detrás, no solo de la administración colonial, perdón, de la contabilidad, administración en el imperio de los incas, ¿no? Sino que también ha hecho un estudio no solo del quipus, sino también de la Yupan. En ese aspecto tenemos a Viviana Moscovich, ¿no? Asimismo, uno de los estudiosos quizás de los más importantes es el mencionado Carlos Radicati, ¿no? Entonces, ahí también tenemos uno de los aportes más importantes, ¿no? Ahora, en cuanto a esta decodificación de quipus, ¿qué dice en primer lugar? Dice, debemos aclarar que solo los quipus numéricos que se han logrado decodificar satisfactoriamente. Es decir, acuérdense que en un momento hablamos sobre numéricos y extranuméricos, ¿sí? Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Por otro lado,
el quipu numérico o contable se basa directamente en la yupana y en la forma como se posiciona cada cifra. Ojo con ese detalle. Por ende, cada nudo hace las veces de una ficha, ¿sí? Ahora bien, el 0, que justamente es lo que hace un momentito estaba hablando, al igual que en la yupana, se representa sencillamente con el vacío. Claro, eso también va para los quipus. Muy bien. En los quipus, el 0 se representa al no tener nudos en una posición del grupo, mientras más cuidadosamente se alinean las posiciones de grupo de cordel a cordel. Se hace más obvia una posición vacía en un cordel al relacionarlo con otros. Bien. Entonces, ahora justamente hablando de Carlos Radicati, lo siguiente, ¿no? Para él, dice, la lectura de un quipu se inicia desde donde se encuentra el doblez u ojalillo y se avanza de derecha a izquierda. La unidad se representa con un nudo flamenco, que ya lo vimos también en las imágenes anteriores, ¿no? Las demás cifras son con nudos simples y compuestos. Según su altura representa, ¿no?, decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Los nudos que se encuentren a más altura tienen un mayor valor. Claro, es evidente, ¿no? Empezamos desde la parte inferior, unidades, decenas, centenas, ¿no? Unidades de millar, ¿no? Y así decenas de millar y así, ¿no? Así, es decir, desde lo inferior hasta lo superior o hacia arriba, si quieren llamarlo de esa manera, ¿sí? Ahora bien, las llamadas cuerdas corchete o puestas hacia arriba, como mencionamos hace un momento atrás, son en realidad cuerdas totalizadoras, en donde se representa el resultado de las colgantes que están amarrados en grupo debajo de la misma, ¿no? Entonces, tengan en cuenta ese aspecto, ¿no?, que es muy importante, ¿sí? Bueno, acá tenemos un par de imágenes, justamente la primera que sale aquí, ¿no? El contador mayor tesorero Tahuantinsuyo Quipo, ¿no? Curaca Cóndor Chava, dice, ¿no? Como pueden apreciar, acá está un quipu y acá, por supuesto, el otro sistema que hemos hablado, ¿sí o no? ¿No? Entonces, la yupana, ¿no es cierto? Entonces, aquí, este es como la calculadora andina, y acá la forma de registro o sistema contable, como pueden apreciar en la imagen. En la otra tenemos un depósito de lima, ¿no? Las colcas o culcas, como por ahí he visto, por ahí según las lecturas de algunos estudiosos, ¿no? El caso de Valdemar Espinosa, no sé si estoy equivocado, ponen así, ¿no? Entonces, incluso acá, Topa, Inga, Yupanqui, ¿no? Acá pueden ver, y acá también los depósitos del Inga, dicen, ¿no es cierto? Las colcas, ¿no? Donde todo se almacenaba, todas las cosas, armas, víveres, en fin, todo lo que sirviera. Y también, por supuesto, que permita saber distribuir y también manejar bien las cosechas en determinados tiempos, teniendo en cuenta el frío, en fin, todos los tiempos y, en fin, los climas y todo eso, ¿no? Eso también es muy relevante. Como para refrescarme un poco, porque no sé, sé que la garganta. Y la otra parte, ¿no? Los quipus extranumerales, ¿no? Entonces, no, más que todo los colores, las formas, los estilos, los nudos, que finalmente vendrían a darnos una de las respuestas que podríamos estar esperando en cuanto a ese sistema ideográfico, ¿no? De tipo de escritura, ¿no? Entonces, a ver, como pueden apreciar acá, lo que mencioné hace un momento, ¿no? Desde las unidades, las decenas, centenas, ¿no? Miles, decenas, en fin, ¿no? Acá también, acá de 4 colores, obviamente los colores también significaban, tenían un significado, creo que ahí me parece encontramos esto, de estas características, no solo en los estudios como Radicati, sino también, me parece que algo menciona Valdemar Espinosa Soriano, ¿sí? Estos quipus extranumerales, como pueden ver aquí también, ¿no? Incluso las formas, los tipos de cuerdas y nudos, acá una especie de, ¿no?, de los números, cuánto significaban, las cantidades, ¿no? Si estamos hablando de armas, de personas, en fin, eso también aquí es relevante, ¿no? Entonces, creo yo que esta es una de las tareas que nos falta, ¿no? Nos falta trabajar, ¿sí?
A ver, seguramente en términos ya más modernos, ya hablando, como les dije en primera instancia, de un sistema contable, lo que queríamos hacer nosotros, mencionábamos en esta parte los quipus por partida doble, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente este estudioso, que ya mencioné muchas veces, Carlos Radicati, mencionaba una especie de una partida doble. ¿Cómo así, no? Para él, por ejemplo, citando otro aspecto interesante, fácilmente comprobable en los quipus contables, es la tendencia a establecer la comparación entre el débito y el crédito mediante la presentación simultánea en diferentes series de cuerdas de aumentos y disminuciones de las cantidades registradas, ¿no? Con los quipus, afirma Garcilaso, se daba por cargo y descargo, quitando de los nudos, según precisa a su vez Hernando Pizarro, acuérdense, ¿no? El hermano de Francisco Pizarro, al hablar de la contabilidad de los depósitos, ¿no? Lo que había sido entregado para amularlo en otra parte, ¿no? Entonces, esto significa evidentemente la adopción de un sistema contable adelantado que se parece al de la partida doble, porque la cantidad que estaba sentada en el haber de una cuenta se notaba también en el debe de otra o viceversa, ¿no? Como les dije, Carlos Radicati, ¿no? Para tener una idea, ¿sí? Entonces, una cosa que sí es muy importante también mencionarlo, porque seguramente cuando ya vienen los españoles, ¿no? Tenían un cierto recelo por estos quipucamayos, porque eran personas preparadas, ¿no? Entonces, como había un cierto recelo, pues por eso que, como les dije, ¿no? En el tercer concilio limense se van a prácticamente eliminar todos los, o gran parte de estos quipos, ¿no? Por no decir todo, ¿no? Gran parte, yo diría, ¿no? Entonces, que justamente son las memorias que vendrían a enriquecer esta parte y sobre todo darnos a conocer también, ¿no? Porque acuérdense que las grandes sociedades justamente se conocen por estos aspectos, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante, ¿no? Y claro, no escapa a esto otro de los estudiosos que también incluso ha sido de manera controversial, incluso criticado, en el caso del Inca Garcilaso de la Vega con, ¿no? El famoso los comentarios reales de los incas, ¿no? Entonces que incluso a veces le dicen o lo tilda como que prácticamente se ha inventado varias cosas, que se presta un poco también a la controversia, ¿sí? Pero eso es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces también debemos hacer una cápita aquí y decir un pequeño análisis, ¿no? Que más de una parte de nuestra historia pues está ceñido, está lleno, mejor dicho, plagado de algunas mentiras oficiales, ¿no? Eso como por ejemplo una vez escuché eso del Amazú, Amayú, Yamaqueya, que todo el mundo lo repite como las máximas del imperio de los incas, ¿no? Eso es falso, pues, ¿no? Eso, que yo sepa, los incas no, no lo instituyeron para nada, ¿no? Entonces es un invento que prácticamente hasta el día de hoy por los pasillos de los colegios, institutos, hasta universidades corre, ¿no? Pero eso sabemos, es más, existe un estudio, ¿no? De Juan José Vega, si no me equivoco, y después lo han sacado incluso en un artículo científico, unos estudiosos, me parece, de la Universidad Nacional, José Faustino Sánchez Carrión, si no me estoy equivocando, que justamente nos trata de decir algunas no mentiras de la historia oficial, ¿no? Entonces, eso también hay que tener mucho en cuenta. Y hay más, ¿no? Por supuesto, no, no es lo único también. Hago esa aclaración, ¿no? Sigamos. Ahora, sobre los quipus, ¿no? Carlos Radicati en el año 1964 menciona lo siguiente, ¿no? Ojo, porque acá seguramente más de uno se pregunta, ¿no? Muy pocos son aquellos que se atreven a defender la opinión más audaz de que estos quipus incluían signos basados en una convención y cuyo significado era del dominio de muchas personas, quienes podían, por consiguiente, leerlos con facilidad. En otras palabras, que el quipu es también un verdadero sistema de escritura. Claro, como les repito, eso todavía hay muchas cosas por hacer, como ya les dije al inicio, casi en la mitad de la charla. Es muy importante trabajar en equipo, ¿no? Porque claro, cada quien está por su lado, ¿no? Los historiadores por acá, antropólogos, y los que derivan de los antropólogos, arqueólogos. Entonces, pues es un trabajo que prácticamente está yendo por otros horizontes, ¿no? Entonces, la idea, que dicho sea paso también, Carmen Arellano mencionaba, ¿no? Uno de los estudios introductorios a uno de los últimos libros que ha salido el año pasado, ¿no?
de Setlag, Milillo, Boscovich y la otra Sabine Highland, ¿no? Que eso es justamente lo que se está presentando también en unos aportes en el Mali también, ¿no? Entonces, ahí también tengamos en cuenta justamente esas otras contribuciones que nos permiten conocer más a plenitud, ¿no? Decía bien Magdalena Setlag, ¿no? Viviana Moscovich, Lucrecia Milillo y Sabine Highland, ¿no? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque claro, los estudios cada año se van renovando, entonces hay que prácticamente tener en cuenta algunos aspectos. Bien, y ahora sí, vamos llegando ya por la parte final, ¿no? No sin antes, en un momento dado, como prometí a los organizadores, mostrar una réplica, ¿no? De un quipu, en realidad un quipu huanca, ¿no? Pero primero vamos por la parte de las pequeñas conclusiones, ¿no? Claro, en primer lugar, debo mencionar que estos quipus representaron un sistema de registro mucho más antiguo que los incas, ¿no? Estamos hablando de la cultura wari. Más o menos estamos hablando, pues, de ahí 40, aproximado de 40 quipus de la cultura wari, ¿no? Que casi no es la misma, con las mismas funciones que los incas, pero es lo que hay, ¿no? Por ahí una vez escuché quizás una afirmación atrevida que todavía en Caral se encontró un quipu, pero que yo sepa, y incluso conversando con uno de los estudiosos también muy importantes, que por cierto tengo en comunicación, Alejo Rojas Leiva, decía que no, pues ese no es un quipu, y aparte porque por la forma y el tiempo y todo eso, no, es más, y las características que presentan no vendría a ser un quipu, ¿no? Pero mencionaron ahí en una de las charlas que escuché una fecha, ¿no? Y en el caso de los incas, poco más de 1000 quipus que existen, ¿no? Y es más, todavía creo en la colonia, otro tanto, y bueno, incluso creo que hasta el día de hoy, incluso creo que todavía se utiliza, ¿no? Donde dice, se ven los quipus, cómo funcionaban, decodificación de quipus numerales, características y particular nomenclatura, y algunos avances historiográficos sobre los quipus extranumerales, ¿no? Creo que me parece aquí el que habla de la seriación como posible decodificación de estos y todo ello es Carlos Radicati, ¿no? Di Primiero, ¿no? Es el único que justamente que se ha dedicado a estos estudios de los quipus, ¿no? En todas las magnitudes y hasta donde él ha llegado también, ¿no? Ahora, en segundo lugar, los quipus representaron un sistema estandarizado, ¿no? E imperial de cómputo y de registro incaico, ¿no? Imagínense, pues, un tremendo, vasto imperio para poder comunicarse con todos y que el Inca, por supuesto, esté bien informado, pues tenía que existir ese sistema de quipus para poder recoger la información más importante y ver lo que había y lo que se tenía que tributar también, ¿no? Los hombres actos, como mencioné también, y algunas otras características, las armas, los guerreros, en fin, ¿no? Ahora, y de registro incaico, como decía, ¿no? Más no así las quilcas, que dice ser un tipo de escritura primigenio, ¿no? Incluso eso también sería bueno, que seguramente no es el momento de esta charla, trabajar esto de las quilcas, ¿no? Como ya les dije hace un momento, del libro muy importante acá de Jan Seminsky, ¿no? ¿Qué sabemos de las quilcas bajo el gobierno del Inca? Por ejemplo, ahí tienen una idea de por dónde poder empezar. Bueno, al menos para los que no conocen, ¿no? Los que no conocen, me imagino, seguramente saben más de lo que yo estoy mencionando acá, ¿no? Simplemente es un pequeño trabajo que había salido, como mencioné, de un pequeño proyecto sobre la historia de la contabilidad prehispánica, ¿no? Y yo simplemente estoy ahora en este instante agarrando los quipus, ¿no? Hago la salvedad porque seguramente las preguntas, las críticas van a venir y siempre es bueno estar a buen recaudo, ¿no? Entonces, un poco para poner las cosas en el lugar debido, ¿no? Bien, dije más no así las quilcas, que parece, como dije, un sistema de escritura primigenio que está por investigarse y se encuentra en la agenda historiográfica pendiente. Solo Radicati menciona a las quilcas como estudio primigenio de escritura de los incas. Y que ahora también lo están esbozando, sí, pero se está quedando ahí, ¿no? O sea, no hay mucho de este avance, ¿no? En realidad, como dije hace un momento, también para los europeos, por supuesto, pues toda la raíz indoeuropea, indogermana, pues tenían, ¿no?
se derivaban de ella y era más fácil descifrarlo, ¿no? En caso de la nuestra, no, pues es una raíz más ideográfica, ¿no? Entonces, de ideas, de conjunto, de formas, ¿no? Que eso es lo que estamos mencionando ahora, ¿sí? Y seguramente más de uno quizás está diciendo o tiene la sensación de que está saliendo decepcionado, ¿no? Entonces dice, un poco más de lo mismo, o quizás algunas cosas que he podido comentar brevemente, ¿no? Y finalmente, en tercer lugar, hay que anotar que la gran mayoría de los quipus, que también lo dije, ¿no? Son y pertenecen a la costa, ¿no? La costa, ¿no? Por ejemplo, Chancay, Ica, Huando, Media Lima, Chuquitanta, Cajamarquilla, Nazca, Pachacama, Jancón, Valle de Río Santa, Puruchuco, siendo solo un quipu, ojo, encontrado en Chala, estamos hablando, ¿no? En Arequipa, que este quipu pertenece a la colección Mackay, ¿no? Asimismo, la colección Radicati di Primelio, no sabemos cómo estuvo todos los quipus para su posterior estudio, ¿sí? Entonces, eso es lo que he querido traerles. Más bien voy a pasar esto para después dejar de compartir, para mostrarles una réplica, bueno, es la bibliografía que he utilizado y la webgrafía. A ver, todavía no digo gracias, sino simplemente voy a ver, un ratito. Dejar de compartir. Vuelvo a pantalla. Muy bien. Entonces, como lo prometido es deuda, por aquí parece que tengo esta réplica. No sé si se logra ver, ¿no? Gracias a justamente Alejo Rojas Leiva, que es uno de los estudiosos sobre los quipus. Acá tenemos en la parte superior, ¿no? De manera horizontal, ¿no? Esta cuerda más gruesa, de la cual penden 19, ¿no? Cuerdas, ¿no? Con nudos, y de las cuales hay 6 cuerdas subsidiarias, ¿no? Es decir, aquellas que están montadas, pues, ¿no? Porque se cuenta la de acá, ¿no? Esta parte de acá superior es la que se cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? 19. Pero debajito de ellas aparecen otras, ¿no? Que vendría a ser, como menciono, las subsidiarias. Dicho sea de paso, esto se encuentra en el Archivo General, ¿no? De Sevilla, ¿no? Y que, por cierto, trataba, y que lo menciona también Valdemar Espinosa Soriano, que van a ser los huancas, que van a reclamar algo, que, ¿no? Y acuérdense ustedes de que ellos eran los huancas aliados de los españoles y que terminaron determinando la caída del imperio de los incas, ¿no? Y justamente hablando de ello, uno de los libros más importantes es de Valdemar Espinosa Soriano, aparte de los aliados huancas, es La destrucción del imperio de los incas, ¿no? Entonces, esta es una réplica, como ven, ¿no? Hemos podido, digamos, establecer contacto con Alejo Rojas Leiva. A él le agradezco este cuadro, ¿no? Y también a mis alumnos, ¿no? Porque lo presentamos en una presentación que hubo, creo que me parece, para el Día del Logro, ¿no? Que contribuimos de una u otra manera a algunas cosas, y Alejo nos permitió hacer esta réplica y nosotros hicimos algunas cosas más para complementar este estudio, y que, por cierto, les estoy mostrando, ¿no? Eso es lo que he querido transmitirles. Y también, asimismo, si hablamos, aparte de otra de las contribuciones sobre el quipu y tocapu, ¿no? De sistemas de notación inca, esto lo podemos conseguir en las actas del Simposio Internacional del año 2009 que se llevó a cabo en Lima, ¿no? Entonces, por ahora yo me quedo aquí. Espero que se me haya escuchado bien, magnífico. Si hubieran un par de preguntas, encantado de poder transmitirles. Y si no, igual de todas maneras, estamos para ello, ¿no? Quedo a las órdenes de Claudia, me parece, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, muchas gracias por su magnífica ponencia. Bueno, vamos a pasar a responder algunas preguntas del público. Han habido bastantes comentarios, así que bueno, vamos a tener que seleccionar algunos. Bueno, vamos a mencionar la pregunta de Alfredo Camargo. Señala él: buenas noches. En las investigaciones realizadas sobre el quipu, hasta el día de hoy,
no se logran descifrar en vista que es un conocimiento que se ha perdido con el transcurrir de las generaciones y la presencia de actividades de sobreposición cultural. Sin embargo, dentro de estas investigaciones realizadas por el Museo de Historia, Antropología y Arqueología muestran que el quipu tiene una relación con los tocapus. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos relacionar el quipu, las yupanas y los tocapus? Si uno es un sistema memotécnico con diferentes funciones y los tocapus con simbolismos que puedan representar diferentes acciones u objetos. Bueno, básicamente la pregunta se refiere a qué relación hay entre la yupana, el tocapu y el quipu, cómo se articulan estos tres, ¿no? Bueno, en primer Claro. lugar eso, bastantes preguntas, así que Entonces iré uno por una mejor, ¿no? Para no hacerme más ideas. Bueno, en realidad, justo lo que mencionaba hace un poquito, ¿no? Nada más el caso del Tocapu también, ¿no? Entonces, que ese es otro de los estudios que seguramente no he tocado acá, pero acá justamente lo tengo aquí sí se ve, Kipu y Tocapu, ¿no? Entonces, es uno de los libros que justamente viene del año 2009. Bueno, en realidad tiene tus antecedentes, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, en el caso de las yupanas, ¿no? Como una especie de las calculadoras, ¿no? Y también las taptanas, ¿no? ¿No? Un sistema de casilleros y todo eso. Y después aparecen ya los quipus, ¿no? Y ahora pues hablan de los tocapus, ¿no? En realidad esto incluso hasta el día de hoy es una connotación que incluso de figuras geométricas que tratan de decirnos y que por cierto se puede descifrar a través de los colores, las formas geométricas y que están yo creo que íntimamente relacionados en el mundo andino porque nos permiten conocer más de uno de los aspectos de lo que existía en ese entonces, ¿no? Y seguramente ustedes dirán, ¿no? Entonces, ¿qué cosas existían en ese entonces, no? Pues la vida cotidiana, lo que hacían ellos, esas figuras también que representaban, ¿no? Y que significaban algo también, ¿no? Creo yo, uno de los estudiosos, me parece matemático, él creo ingeniero matemático, no sé si estoy equivocado, Hugo Pereira también, ¿no? Incluso hablaba de ese tipo de quipus que incluso vendrían a ser utilizados para un sistema de medidas y para construcciones y todo ello, ¿no? Acuérdense de la vastedad de nuestras construcciones incaicas, ¿no? El Machu Picchu, bueno, y todas las otras construcciones, ¿no? El Coricancha y todo eso, ¿no? Y que por cierto, no solo los incas, ¿no? Acuérdense ustedes de Huari, de Tiahuanaco y de las otras culturas preincaicas, ¿no? Caso, por ejemplo, como Nazca, ¿no? Tenemos a los nazcas, ¿no? Incluso, ¿no? Sus tremendos atuendos y todo eso. Y ya también incluso había figuras geométricas, colores y todo eso, ¿no? O sea, tiene sus antecedentes, ¿no? Entonces, y claro, y están relacionados, ¿no? Porque es parte de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, que enriquece nuestra cultura ancestral, ¿no? De no solo de los prehispánicos, sino también de los incas, ¿no? Entonces, como repito, eso quizás por ahí va la idea de la cual, digamos, cómo estaban relacionados, ¿no? Bueno, no sé si por ahí respondo la pregunta, ¿no? Claudia. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí otras, vamos a seleccionar otras. Que sean Por ejemplo, poquitas. ya dos más. También, a ver, Oliver Hernández nos habla desde Costa Rica y bueno, menciona que allí se han encontrado un par de equipos de la región de Talamanca, en la región de Talamanca. Entonces, no sé, que está preguntando si usted sabía de esa información o qué relación tienen, etcétera. Bueno, también acabas de mencionar un punto bastante importante, ya es algo un poco personal también. Tú señalas de que los quipus se sabe que su procedencia vendría de los Huari. Entonces, por ejemplo, mencionaste que la teoría que se había fijado en Caral. Bueno, también es que hay que tomar en cuenta que se está intentando dar razón a que en Caral comienzan muchas cosas, pero no necesariamente es así, no hay que tener la teoría necesaria para justificarlo. Pero entonces, ¿qué criterios
se habría de aplicar para decir que estas cuerdas son quipus o no son quipus, por ejemplo, las que se encontraron en Caral, ¿no? Y bueno, ¿para qué servirían en todo caso? ¿Y por qué no son consideradas quipus? ¿Desde cuándo entonces podemos considerar un quipu? Si es desde Wari o un poco antes. Y bueno, por acá también veo que tienen la misma curiosidad del público. Acá, Claro. Muy bien, entonces, sí, pues en realidad, como te dije, el año 2019, creo que justamente donde me invitaron a una pequeña charla, escuché ahí, ¿no? De que incluso Caral no era el más antiguo, ¿no? Bandurria, Áspero, no me acuerdo el otro, eran tres, Sechín creo que es, ¿no? No sé si estoy equivocado, que incluso era más antiguo que Caral, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estábamos en el colegio, siempre nos mencionaban a Chavín, ¿no? Como una de las culturas más ancestrales del Perú, ojo, cultura, no presencia humana en el Perú, ¿no? O el Perú antiguo. Pero después las nuevas contribuciones. Ahora, en cuanto a lo que tú mencionas, para hablar de un quipu propiamente dicho, ¿no? En primer lugar, es evidente pues que tiene que pasar por un estudio y sobre todo que hay que pormenorizarlo, ¿no? Porque no sé si entre comillas, por no llamarlo así, eh, este, este equipo que le llaman, ¿no? De Caral, pues es muy simple, muy rudimentario, que podría ser uno de los antecedentes, podría ser, pero hasta el momento que yo sepa, pues no se lo ha catalogado como sí o como tal. Yo sé que hay más quipus que se están encontrando, más que todo a lo largo de la costa del Perú, muy poco de la sierra, como dije, porque ya mencioné también que en el tercer concilio unimense, ¿no? Se trataron de incluso de quemar, desaparecer todos estos quipus, ¿no? Y es más, y se sabe también a ciencia cierta que algunos incluso han escondido para que no sean quemados y todo eso, ¿no? Ahora, lo que menciona el amigo de Costa Rica, me dijiste, creo, no tengo esa información, no sé si en realidad sería un quipu o si más o menos se asemeja a un quipu, digamos, primigenio, no he escuchado, lo que sí es que tanto, pues, qué sé yo, pues hay colecciones a nivel en el mundo, ¿no? Que incluso recogen los quipus de nuestros ancestros, pero de esa parte no he escuchado, ¿no? Salvo otro tipos de notación o registro, en el caso de los mayas, los aztecas, los mixtecas y todo eso, porque tenían un sistema también de registro que permitían, digamos, conocer la vastedad de su imperio, ¿no? Lo mismo seguramente pasa con los egipcios, ¿no? Los mesopotamios, en fin, ¿no? Porque incluso, acuérdense ustedes de la piedra Rosetta, ¿no? Que fue descifrada por Jean-François Champollion, ¿no? Entonces, no es que me esté escapando de la respuesta, sino que simplemente por desconocimiento no podría dar algún alcance más cercano sobre lo que pregunta, ¿no? Y de todas maneras me permite también a mí tenerlo en cuenta, ¿no? Para más adelante, ¿no? Eso, Claudia podía responder, ¿no? Por ahora. Ya, ok, muchas gracias. Entonces vamos con las dos últimas preguntas. Hay que disculpar al público, pero ya son bastantes las que han hecho. Bueno, Ya. si hubiera una más, podía esperar, no hay problema. Exageré un poquito porque como dijiste que había varias, dije, uy, no, olvídese con, sí, ya. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una que menciona Javier García, que dice si también existían equipos con fines religiosos, y él cita a Conklin 1990. Bueno, seguramente lo ha leído en algún texto. Mm. Y vamos a seleccionar una última más que menciona Ayrton Anto Montalvo. Dice, ¿qué hay de la formación de los jóvenes según Murúa y Garcilaso, que en su formación final les enseñaban a producir y leer su historia en los quipus? ¿Podría ser posible que la forma del quipu extranumeral sería similar a los quipus wari, que son sogas enrolladas dentro de otras? O también los quipus encontrados en la costa hechos con cuentas de espondilitis, de espondilosera, Spondylus. y, hue- y huesos, bueno, se ha escrito, y huesos que tienen formas antropomorfas. Sí, antes de darte el pase, yo también había leído un poco de que eh, los quipus también se interpretaban o se incorporaban para narrar algunos hechos precisos, ¿no? Como por ejemplo se menciona
a Tupac Yupanqui, si no me equivoco, algunas hazañas de unas conquistas, no recuerdo ahora exactamente los lugares, pero sí habían, inclusive se había hecho una transcripción posteriormente, supuestamente, lo cita Rowe, creo, no me acuerdo qué autor. Y entonces como que sí puede dar también una especie de cantos por allí, escuché. Claro que para mencionar todo esto hay que tener pues el sustento necesario, ¿no? Varias teorías han sido desechadas, pero igual es interesante. Uh-huh. Muy bien, bueno, y gracias por la pregunta, ¿no? Porque en realidad, tengo entendido que incluso en un momento determinado, creo que en Europa, ¿no? Apareció ya por el año 1747, ¿no? De una tal François de Graffigny, incluso haciendo una novela de cartas de una peruana, ¿no? Es más, y que después fue conocido como una especie de quipola, ¿no? Que después sale en defensa Raimondo di Sangro, ¿no? Con una carta apologética, ¿no? En el año 1750. Es más, y que él hace una connotación y unas características que, dicho sea de paso, pues el día de hoy no es aceptado, ¿no? Es más, incluso daba a entender que esa era más bien incluso la forma como debería ser el tipo de escritura primigenio de los incas, ¿no? Y por eso que ha quedado con el nombre de quipola. Y en mención a lo que haces, pues, del quipu se ha dicho varias cosas, ¿no? En realidad, entonces, ha tenido que venir Mazule, ¿no? Y más adelante, ¿no? Las investigaciones después de Raúl Porras Rabanechea y, como he mencionado, William Burns, Radicati, para, digamos, entre comillas, poner en su sitio algunas aseveraciones, ¿no? Claro que si hablas de un quipu, me parece que dijiste religioso y, en fin, pues tanto como afirman, se puede decir, ¿no? Y se puede haber, ¿no? Pero tendríamos que nosotros, porque tampoco podía responder así de manera antojadiza, ¿no? Tendríamos que tener la fuente exacta, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Porque quipus, pues como mencioné, hay de distintas formas, colores, formas, nudos, estilos, si quiere llamarlo así, ¿no? Y los quipus numéricos también, ¿no? Pero los extranuméricos, que vendría a ser la otra parte que está faltando justamente, que esa es la que nos indicaría como el sistema de escritura que vendría a ser la que estamos tratando de esbozar, ¿no? Ese tipo de escritura incluso ideográfica, ¿no? Es más, Carmen Arellano mencionaba que habían dos tipos de, incluso, como le llama ella, glotográficas y semasiográficas, ¿no? Que vendría a ser la parte de semasiográficas, las que ocuparían a las de nosotros, ¿no? No sé si me dejo entender, y que explicarían, ¿no? Mucho más de los aspectos que nosotros simplemente ahorita quizás estamos siguiendo y repitiendo a los estudiosos que he mencionado en esta charla, ¿no? Pero se va a complementar, vuelvo y repito, con que un equipo no solo de antropólogos, no solo de historiadores, no solo arqueólogos, ¿no? Quizás es más, lingüistas, ¿no? Por ahí incluso recuerdo, quizás un poco saltándome la pregunta, ¿no? Uno de los estudiosos, Rodolfo Sarrón Palomino, ¿no? Incluso habla, y creo que hay algunas controversias también en cuanto al idioma de los incas y todo eso, ¿no? Pero por ahí, digamos, puedo llegar y no podía afirmar otra cosa, ¿no? Eso es lo que podía por ahí responder Claudia, ¿no? Ok, muchas gracias por brindarnos todos estos interesantes aportes. Bueno, voy a darle pase a Frank, entonces, ya que no puedo más temprano. Sí, a ver. Gracias, Claudia. Gracias. Bien, Joel, hemos escuchado pues el discurso que nos has brindado y ciertamente pues yo también quería agregar al tema de que lo has mencionado, ha sido estudiado por diferentes profesionales. Pero hay algo también que quería tomar en cuenta o agregar a este tema de la escritura, es sobre un trabajo, no sé si lo habrás tomado como referencia o algo creíble o algo, digamos, de un avance, a los aportes que hace el arqueólogo Roger Rabines. Tiene una publicación acerca de nueve tomos, y uno de los tomos está registrándose acerca de
una categoría de quipus o las escrituras que manejaban. Pero por otro lado también estuve viendo el tema de que, como usted llegaba a indicar, si uno no investiga, no sabremos cómo desarrollar este ámbito de lo que se podía conocer en el mundo andino. Y referente a esto también yo quería agregar un tema de interés que ha venido desarrollando pues el arqueólogo Gori Tumi acá en la ciudad de Cusco, acerca de las quilcas y como referido pues a la escritura, pero ya también en la arquitectura. Un ejemplo, digamos, enfocándonos al desarrollo y lo que hoy se llama acá en Cusco el estado formativo, que es los marcavalles. Se había encontrado las quilcas en piedra y así también las quilcas en el santuario histórico de Machu Picchu. Entonces, todos estos han sido trabajados con el director del parque, que es José Bastante, para comprender estas quilcas o estas escrituras que habían dejado. No solo también con este aporte, yo quería pues contribuir de una forma de que nosotros, bueno, como un principio dialogamos con tu persona, Joen, hay datos referentes a los cronistas y uno que es poco debatida en el contexto del trabajo que hace la crónica de Fernando Montesinos, Historias Memoriales del Perú de los Incas, y ahí pues da a conocer pues una escritura hasta de llamado pues de lo que se puede hablar de las plantas o de la hoja de plátano. Entonces eso también nota en cuenta que es poco debatido este tema de lo que comenta el trabajo de Fernando Montesinos. Pero en sí, lo que yo quería también aclarar acá de que este trabajo que ha sido elaborado por Fernando Montesinos ocurre también de que hay una nueva publicación que ha sido pues elaborada por este escritor que es Jędrzejewski acerca de Fernando Montesinos. No tuve la ocasión de llegar al tema donde estoy enfocando porque el texto que de Jędrzejewski que publica Fernando Montesinos es de un volumen muy, ¿cómo puedo decir? Un volumen pues amplio y fuerte y con diferentes aportes de lo que había hecho tal vez otros escritores anteriores. Entonces, de esta parte yo quería pues comentarte, Joel, las apreciaciones que he tomado en cuenta y tal vez las sugerencias también. O algún alcance aparte de lo que te he sugerido, Joel. Gracias, Franklin, más bien muy agradecido nuevamente no solo por tu presencia, sino por haberme invitado, y también a Carlos, ¿no? González. Sí, bueno, lo de Montesinos que tú mencionas ya para el año 1644, sí, aparece con el nuevo OPIR, ¿no? Que más menciona a la Mauta, ¿sí? A la Mauta, ¿no? Como una persona que brinda información histórica. Esa es la parte de que, bueno, yo conozco de Montesinos, evidentemente hay otros estudiosos, ¿no? Que van a hablar, incluso los cronistas, otros de a oídas y otros que incluso han estado in situ, ¿no? En el momento también, y, y los otros estudiosos que has mencionado, en el caso de Roger Rabines, no lo he podido revisar a plenitud, sí lo conozco, lo que mencionas, pero no he revisado con detenimiento, ¿no? Que vendría a ser quizás un análisis más concienzudo que nos permita también identificar, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es que el tiempo ha avanzado, ¿no? Yo sé que los años posteriores van a ser más fructíferos y sobre todo porque en el Perú, pues, no se le ha dado la gran importancia y no se tiene, creo yo, como vendrían a ser una especie de donde estén, pues, ¿cómo se dice? Reservados, cuidados, de una u otra manera, catalogados, y todo eso en cuanto a los quipus, ¿no? Porque estas memorias, como algunos lo llaman, o sistema de registro, o sistema contable, y que por cierto después incluso mucho de lo que estamos mencionando acá, que vendría a ser un sistema de escritura de los incas, que dicho sea de paso, no es aceptado por los europeos, ¿no? Porque es una forma distinta de descifrar que para ellos, en este caso, es mucho más fácil porque tiene una sola raíz de la cual penden las otras, ¿no? Esta es más distinta, ¿no? Y bueno, las contribuciones seguramente nos van a enriquecer en ese sentido,
y como repetí también, la multidisciplinaridad también va a ayudar bastante, ¿no? No solo los antropólogos, ¿no? No solo los historiadores, ¿no? No solo también los arqueólogos, los lingüistas, ¿no? Muchos de los lingüistas también nos van a ayudar bastante. Acuérdense de las toponimias, ¿no? Los topónimos, en fin, que incluso muy bien lo estudia Rodolfo Serrón Palomino, ¿no? Con ciertas controversias por ahí que he escuchado y he visto, pero nos van a ayudar bastante a comprender todos estos aspectos, no solo de la vida cotidiana, no solo del sistema de conquista de los incas, sino también de los antepasados, los ancestros de estos, ¿no? De las culturas preincaicas, ¿no? Y cuando se menciona muy, digamos, a menudo a los wari, a los tehuanacos, ¿no? Incluso que de ahí provienen los incas, ¿no? Entonces, en esta parte, como menciono, es uno de los aspectos más relevantes, ¿no? La otra, incluso existe una actualización, ¿no? De la suma y narración de los incas, ¿no? De Juan de Betanzos, ¿no? Dicho sea de paso, creo que no sé si estoy equivocado, creo que habían 18 capítulos, ¿no? Es más, creo que una española termina encontrando la otra parte. Que dicho sea de paso, por cierto, algunos como que lo han tomado no tan así, pero ella ya como complementa, ¿no? María del Carmen Pilar Rubio, ¿no? Ese es otro de los textos que, bien dicho sea de paso, complementaría algunos aspectos en cuanto incluso a mencionar otros aspectos y sobre todo cuando se refiere a la entrada triunfal de Tupac Inca Yupanqui en relación a los Horas, ¿no? Habiendo vencido a los Horas, hay un cántico donde se menciona no en quechua, ¿no? Sino en aymara. Y es por eso la controversia y que seguramente han escuchado ya varios de ustedes y muchos de ustedes, algunos con mucho acierto, otros quizás con no tanto acierto dirán lo que menciono, ¿no? Bueno, no lo afirmo yo, sino que ya con ese libro y más algunos otros aportes, ¿no? Menciona que, pues, que el idioma oficial de los incas no era el quechua, ¿no? Más bien era el aymara, ¿no? Teniendo en cuenta que provenían del tiahuanaco, ¿no? De la cultura de los tiahuanacos, ¿no? Aparte que incluso había una especie de un idioma secreto, ¿no? Que vendría a ser el puquina, ¿no? De donde precisamente al entroncarse con la ciudad del Cusco, esta, digamos, poco a poco va a perder, digamos, la hegemonía, van a tener que ir aceptando el otro idioma, ¿no? Entonces, controversias más, controversias menos, pero los aportes están ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que podría mencionarte, Franklin. No sé si por ahí habría otra acotación que hacerme y si no, bueno, estoy a tus órdenes. Sí, efectivamente, escuchando tu comentario acerca de estos temas, algo que me estuve olvidándome, Joen, recordando los trabajos que había hecho este personaje que vive acá en la ciudad del Cusco, el historiador Víctor Ángeles Vargas, un escritor que ya pues tiene una década y también algunas cosas que sí nos hace poner a pensar acerca de cuando él llega a indicar de que en la arquitectura inca pues se estaría expresándose este pensamiento de una escritura, digamos, si yo me invoco, digamos, me voy, digamos, a Coricancha, veo las protuberancias, efectivamente eso sería una quilca. Ahora, si por haber, digamos, me voy a Ollantaytambo o, digamos, en el lugar llamado Hatun Rumío, las protuberancias que salen, según a la idea de Víctor Ángeles, decía pues que eso es una escritura neotécnica. Entonces, pienso que podría estar enfocado también eso, como te dije, el aporte de Goritumi, de las quilcas que había encontrado del estado formativo de Marcavalle. Y por otro lado, ya como finalizar a veces, Joel, yo quería pues comprometerme con tu persona y enviártelo pues con todo cariño el trabajo de Jensinisky. Lo tengo el texto completo, es la última Encantado. publicación. Sí. Podemos compartir Y varias informaciones seguramente por internet. justamente eso somos entre colegas, la dedicación de la investigación. Y pues te lo comparto, el libro casi son 500 páginas el texto, no es la que yo lo tengo el delgadito también, y hay cosas muy distintas que nos va a ayudar a nutrirnos también. De esa parte yo te lo comparto en unos instantes el texto, para que pueda estar viendo ya el aporte que también hace Jensinisky. Porque en sí también he notado, he visto que Jensinisky pues ha trabajado el tema de los quipus, que tiene un texto que todavía no lo he adquirido, lo he visto en las librerías,
Y también quiero agradecer por este medio, agradecer al doctor que es César Iter, que gracias a su persona, mi Itier. mentalidad, sí, Itier, de la pronunciación, me ha mandado muchos trabajos acerca de sus investigaciones sobre Panacas y el termo Inca, y tal vez eso será ya pues para un posterior para dialogar el tema del mundo andino, tal vez en un congreso o en un simposio, ya como siempre hemos hablado, yo nos estaremos viendo ya por Arequipa o por otros lugares, siempre el mundo de la investigación se hace recorrer muchos lugares. Y en sí, agradecerte, Ten Joel, por esta conferencia que nos has brindado al club, que se llama Club de Investigadores Historiando. Ya como se ha hablado, pues tiene 5 años divulgando estas conferencias de forma gratuita. Y también indicar de que ya tenemos expositores de diferentes pues, rubros para que nos pueda transmitir. Y a veces, como siempre te he comunicado, Joel, de que a veces si hacemos un evento sobre el tema de la independencia o de Miguel Grau, tal vez no va a haber muchos seguidores para que escuchen, como realmente estas charlas se hacen en Cusco. Y efectivamente estamos estudiando y también agradezco a los colaboradores que están en la parte técnica y a los moderadores de que vamos a organizar un simposio a través de los oráculos en el mundo andino. Te dejo algunas palabras de agradecimiento, Joel, o si tienes algo que invitar al público también. Gracias, Franklin, por tus palabras y que son bien recibidas. En primer lugar, agradecerte porque no solo por haberme invitado, sino por compartir tu información que tienes. Y eso me va a permitir también hurgar más sobre este tema, ¿no? Porque en realidad, como te conversaba y te decía, pues, no, es más de uno se sorprendió porque yo maneje este tema, más me conoce un poco sobre la parte republicana, ¿no? Pero sí, pues yo recuerdo muy bien que he tenido un curso de etnohistoria, ¿no? Entonces, al tener un curso de etnohistoria, es de suma obligación al menos revisar más de la biografía que en parte he dado a conocer el día de hoy, ¿no? Entonces, que nos permiten conocer algunos aspectos, ¿no? Evidentemente yo no soy un especialista, pues, de los quipus, pero sí doy a conocer algunos pequeños aportes, ¿no? Que nos permiten conocer y a través de estas charlas por el club, ¿no? Historiando y de Agotur también, que agradezco de sobremanera a tu persona y a Carlos también. Entonces nos ha permitido dar a conocer el día de hoy. Es más, asimismo, como mencioné al inicio, ya con esto voy terminando, esto formó parte de un proyecto que incluso está inconcluso, ¿no? O sea, inconcluso en el sentido de que no salió publicado, ¿no? Es decir, la historia de la contabilidad prehispánica, ¿no? Repito, ahí en ese entonces hablé los megalitos de Chavín, que vendría a ser otro temón, los payares de Mochica, que es otra parte, las taptanas, que han hablado hace un momento, que me han preguntado, los tocapus, las quilcas, ¿no? Las yupanas. Entonces, es un tema amplísimo, ¿no? Yo solo he tocado uno de los tantos, ¿no? En este caso, los quipus, ¿no? Que me pareció pertinente y que, dicho sea paso, lo había presentado preliminarmente, por los tiempos también, imagino, en la Universidad de La Cantuta, ¿no? Hace días atrás, y que, dicho sea paso, de ahí fue el contacto a través de Carlos, y después contigo, Franklin. Simplemente eso y bueno, agradeciendo a cada uno de los presentes de manera virtual, ya sea por el Facebook Live de Club Historiando, o tal vez creo que también han posteado por el Hablemos de Historia Bicentenario de Daniel Morán y por mi muro de Facebook, ¿no? A cada uno de los presentes. Espero haber estado a la altura. Yo sé que hay más dudas, yo sé que ha quedado cosas todavía por resolver y seguramente será en otro escenario. Y bueno, quedo muy agradecido a todos y a cada uno de el Cusco, ¿no? Y que es una zona que yo visité cuando era todavía estudiante de quinto de secundaria, cuando fui a pasar una semana en el Cusco, ¿no? Y me gustó bastante el Cusco. Me gustaría, evidentemente, regresar. Yo sé que va a ser así, Franklin, y seguramente en algún momento quizás tendremos una charla en vivo y en directo, en un salón, qué sé yo, en un adecuado espacio para permitirme, ¿no? A conocer y seguramente también pues recordar viejos tiempos también en el Cusco. Simplemente eso,
muy agradecido de todo corazón y muchas gracias, Franklin. Igualmente, Joel, también estoy muy agradecido por tu participación y también pues llegarnos a despedir de todos los seguidores que han escuchado esta transmisión en vivo. Hasta una próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Abrazo virtual. Cuídate. Chao, chao.